Muy buenas tardes, gusto saludarlos, hipotes. Bien, buenas tardes, oficialmente. Bienvenidos de nuevo. Es bueno saber que han sobrevivido y que no les pasó nada con las elecciones. Pues primero que nada, estamos avanzando siempre en sociales con el material que estábamos trabajando sobre el origen del ser humano y la evolución. Entonces, con este mismo material, primero vamos a avanzar en los conceptos que les envié. No sé si ya los apuntaron en el cuaderno o ya los están buscando. Buscándolos estamos. Excelente. Bien, ahora aquí mismo les estoy cargando una guía de trabajo porque estamos con el tema de que se mencionan un montón de países, se mencionan un montón de entornos, de momentos, y hay que destacar que el video plantea la evolución del ser humano en los últimos 200.000 años. Entonces hay que marcar eso como un apunte, como una línea de tiempo a trabajar, porque 200.000 años, la verdad que no es tanto en cuanto a lo que son los periodos de evolución histórica, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bien, los escucho. Bien, Jorge, Fernando, no sé, algo que quieran decir al respecto, aparte de que no venimos de los monos directamente. No, profe. Una consulta, profe. Diga. Sobre la historia de la generación de África, como la geografía, todo eso, los mapas. Yo solo hice 2, me falta uno, se lo puedo entregar mañana. Claro, no hay problema. Sí, eso es lo que puedo hacer. Sí, no, si no puede mañana, después, lo importante es que trabaje. En eso no se preocupe. Vaya, solo Sí, esa era ok. la pregunta. Bien, entonces, empezamos con las líneas de evolución del ser humano en África. Y entonces, apunta por favor usted. Número 1, no hay un origen determinado o específico. No hay, profe. Un origen determinado o específico. Ajá. Bien, número 2. El ser humano evoluciona desde con el chimpancé. El ser humano ¿Evoluciona, profe? El ser humano evoluciona desde un ancestro común con el chimpancé o el simio. Número 3. Su origen se determina conforme a la evidencia genética.
Se determina. Conforme a la evidencia genética. Ya. Cheque. Entonces, ahorita les comparto pantalla. Les va a aparecer lo que es un mapa. No sé si ya lo tienen presente. No, todavía no. Ah, sí, ahorita. Sí. Excelente. Bien, entonces hablaba el material de lo que es una evolución ya del ser humano y hablaban originalmente de la parte de Etiopía. Cuando hablamos de Etiopía, no sé si les aparece mi mouse acá, estamos hablando de esta parte aproximadamente, aunque permítanme a ver si acercamos esto un poco. Con la parte de hablar de que el ser humano tiene un origen en Etiopía, primero vemos el mapa de África y tenemos que entender que África no siempre ha sido así como se ve, que África no siempre ha sido un lugar donde pensamos nosotros que la mitad es desierto y la otra mitad es selva. Si ustedes se fijan, en general, cuando uno ve el continente, nos aparece a la par del Amazonas. Bien, ahora sí les aparece un poquito más cerca. Sí. Ok, entonces vámonos a una referencia geográfica. Etiopía es esto que está aquí, en esta zona. Cuando hablamos también del factor de África en la antigüedad, tenemos que entender que el clima cambia y que en esta zona, que estamos hablando de Congo principalmente, donde hay más selva, que es donde ustedes ven más verdecito, está a la misma altitud, diríamos nosotros, en un mapa, pero técnicamente está a la misma latitud que el río Amazonas en Brasil, que el río Amazonas es este que viene aquí. ¿Les aparece en la izquierda de la pantalla? Sí. Ok, entonces África tiene el mismo clima en muchas partes que el que se tiene aquí en América. Normalmente el concepto que tenemos del Amazonas, los que han visto películas, novelas y series, es que es selva, que hay mucha agua, que hay bastante lluvias, que hay una enorme humedad. Y tenemos el equivalente. No sé si se han fijado ustedes en los últimos años de que se habla bastante por estos meses que se dice que llega a Honduras el polvo del Sahara, que llega el polvo Sí, del desierto de África, que hay que cuidarse y todo eso. Bueno, es cierto, resulta que las corrientes de aire, por la rotación del planeta y todos estos fenómenos climáticos, hacen que se venga levantando y arrastrando aire de todo esto. Por cierto, toda la parte esta clara que miran ustedes aquí arriba en África es el desierto del Sahara. Entonces se viene levantando todo ese polvo y literalmente cruza todo el océano Atlántico y llega al Amazonas y alcanza a llegar hasta Honduras, que está aquí en la orillita. Para que se fijen dónde está Honduras, el tamaño que tenemos en relación al mundo, ¿verdad? Bien, otra parte. Y empezamos con la primera pregunta de la guía, por favor, para que la apunten. ¿Qué países se mencionan en el video como puntos de origen del ser humano? Como puntos de origen del ser humano.
Número 2, ¿qué factores climáticos influían en el continente africano para la interacción de los seres humanos? ¿Qué, profe? ¿Qué factores climáticos influían en África para la interacción de los seres humanos? Para la Interacción, de interactuar. interacción. Entre los seres humanos. Ya. Cheque. Entonces, volvemos a ir comentando. Se mencionaba en el material que, para empezar, el clima no es el mismo, que ha cambiado, que ahí donde ustedes ven todo esto que es desierto, siempre fue desierto. Incluso muchos de esos lugares eran verdes, eran selva, habían pescados y Llena de vida. Lleno de vida, muy cierto. De hecho, la parte del desierto ocurrió no hace mucho. Ahora, aquí el mapa ya ahorita que aparece un poquito más cerca, les aparece Etiopía, ¿verdad? Aquí Sí. donde tengo el mouse. Bien, entonces, se menciona que habían grupos de Etiopía que salen de esta zona aproximadamente cuando el clima cambia y las sabanas, la selva deja de ser selva de palo alto, de mucha lluvia, y al cambiar el clima empiezan a aparecer más como lo que ustedes verían ahí en el Rosario, que son aquellas zacateras, aquellos guamiles, donde ya no hay tanto palo alto. En ese entorno sale el ser humano. Ahora, esos grupos empiezan a migrar y aquí hay que encontrar un factor que es importante. Les voy a acercar el mapa. Estamos hablando de esta zona de Etiopía. Y fíjense, aquí en Egipto, toda esta línea verde que viene es el río Nilo. Ahora, el río Nilo tiene, básicamente cruza toda África y tiene su origen aquí abajo. Entonces, el río Nilo pasa por toda la zona donde los seres humanos estaban empezando a desarrollarse. No sé si les aparece aquí esta línea que se mira levemente. Medio se mira. Medio se mira. Déjeme ver si buscamos directamente río Nilo para que nos lo marque. Ahora, el detalle con el río Nilo es que si usted va a caminar por un lugar desértico donde solo es tierra y sol, ¿qué lo va a mantener vivo? El agua. Y ellos aprovechaban para salir de ahí. Exactamente. Ahí acabas de tocar el punto más importante. Resulta que estos tipos con el río Nilo aprovechaban a irse desplazando, aprovechaban a que en las orillas del río les aparecen las fotografías aquí a la par, ¿verdad? Sí, Hay me parece. monte, se pueden hacer cultivos, hay animales, hay pescados y ahí tenemos la evolución básica. Entonces, estas son fotografías del río Nilo, que recorre básicamente casi toda África. Ojo que el río Nilo es navegable. Este tipo de vela y de barcaza, ya diríamos nosotros, ha sido muy común en el tema de la evolución del río Nilo. Esto ya no definitivamente, pero prueba de que entran. Ahora, vean que no es un río como los que tenemos aquí en Copán, sino que es ancho, es grande, tiene bastantes aguas. Históricamente siempre ha tenido el tema de las crecidas, de las vegetaciones. Entonces, eso nos marca la línea de que el Nilo, a pesar de que esté a la par del desierto, como se observa en la imagen, ha sido un lugar donde la gente ha podido vivir. Ahora, mencionaba uno de sus compañeros,
le sirve para salir de ahí. Perfecto, estamos muy de acuerdo en ese tema. Pero para salir de ahí, ¿hacia dónde nos llevábamos? ¿Hacia dónde se iban las personas? Sigamos la sigamos la línea del río Nilo. ¿Hacia dónde me lleva si sigo yo hacia arriba? Ajá, ideas, hipótesis. Ahí dice Chipre. ¿A dónde? Egipto. Ahí dice Chipre. Egipto. Ajá, ¿y qué hay en Egipto? Acordémonos de la Biblia. ¿Qué sucede en Egipto? En Egipto están los egipcios, se dan las pirámides, se da la primera civilización y todos estos fenómenos, pero también hay que tomar en cuenta que cuando el clima cambia, porque el clima no es que de un solo se hizo más caliente y ya se hizo desierto todo esto, ¿verdad? Sino que el clima tiene variaciones en el cual hay temporadas que es caliente y hay temporadas que es frío. Tiene estaciones. Ajá, pero el detalle, aquí vamos a lo que son la época de las glaciaciones. Ustedes han visto era del hielo, ¿verdad? Resulta que el planeta tiene eras del hielo a cada rato. Para nosotros, pues lo sentimos que es una eternidad porque ocurre que a veces 10,000, 20,000 años, 50,000 años. Entonces los seres humanos sentimos que es una eternidad, pero para los millones de años que tiene el planeta, entonces eso es nada. Ahora, ¿qué pasa? Que los seres humanos salen de la zona de Etiopía, Sudán del Sur, suben por el Nilo hacia Egipto, porque hay agua permanente, pero también se da el otro misterio. Resulta que cuando hay esos cambios de clima en el que empieza a caer lluvia, todo esto que usted ve de desierto empieza a tener árboles, empieza a tener ríos. De hecho, debajo de todo este desierto hay montones de ríos que van por debajo de la tierra, lo que se llaman ríos subterráneos. Entonces, allá le mencionaba algo bien importante, que se había comprobado genéticamente que habían seres humanos que habían salido de Etiopía, que habían llegado a interactuar con gente de Marruecos. Y mire dónde está Marruecos, por favor. Está a la otra punta del continente prácticamente. Ojo que cuando hablamos de la distancia entre Marruecos y Etiopía, cuando hablamos de la distancia entre Marruecos y Etiopía, fíjense todo lo que recorrieron. Es prácticamente más grande que recorrer que América a lo ancho, porque si usted se fija, Brasil a lo ancho, en este lado, hasta Perú, tiene menos distancia que desde Marruecos a la zona de Etiopía y de Sudán. Era mentira que iban a cruzar todo el desierto a lo ancho cuando solo había desierto, y ahí lo dijo su compañero. ¿Cuál era la ventaja cuando nos metemos allá? Que donde hay agua, la gente puede salir de ahí. Aprovecha la situación. Así es. Ahora, esto me lleva entonces a el otro tema que hay que tomar en cuenta. ¿Se fijaron ustedes en el material, el uso de las herramientas que estaban usando? Lo vimos en el video anterior, cuando hablábamos del tema de que el ser humano empezaba a hacer palos, a usar piedras, a hacer puntas, a hacer garrotes más fuertes para ir a macanear a otra gente. Sí se fijaron en ese detallito, ¿verdad? Bien, ¿y para qué hacían garrotes y piedras y todo eso? Para defenderse de los demás. Ajá, y aparte de para defenderse. Para cazar animales. Ajá, y aparte de mamuts, ¿cómo qué animales cazaban? Ajá. ¿Qué animales se cazaban antes?
Ay, sí, pues te siento que hoy no han bebido café definitivamente. Bien, les voy a compartir pantalla. No solo se cazaban mamuts, como vimos en el video anterior, sino que también se cazan animales pequeños. Toda la vida han habido conejos, toda la vida han habido mamíferos, cerdos, solo que el cerdo, de hecho, tiene su origen, ¿verdad?, en lo que es el jabalí. Ahí si alguno tiene una consulta para buscar qué es el jabalí, es un primo del cerdo, que es la versión salvaje. ¿Quiénes han visto Timón y Pumba? Yo, Ok, Pumba es un jabalí. sí, Ajá, ¿y qué le hacen a un jabalí si lo hallas en la selva y no tenés nada que comer? pues claramente matarlo y alimentar. Ni siquiera lo vas a condimentar, ingrato. Cheque, les comparto pantalla. Entonces, este es un mapa de la evolución de las rutas migratorias. ¿Les aparece? Sí. Ok, entonces vemos que el ser humano sale de la zona de centro de África, que sube curiosamente por la línea del río Nilo. Aquí hay unos que se van hacia la izquierda para colonizar e interactuar con los de estos lados, porque acuérdense que África no siempre fue desierto. Luego, lo que hablábamos casi al final del video, se menciona de los grupos que salen en Medio Oriente, que es aquí, y que van hacia Europa, como también los que continúan hacia Rusia, que está aquí arriba, centro de Asia, las estepas, los que vienen hacia la India, hacia lo que es Vietnam, luego está la península de Malasia, todas estas islas, estamos hablando de Nueva Guinea, hacia Australia. Cuando sucede la era del hielo, y aquí yo me remito, acuérdense de la película de Era del Hielo, resulta que al congelarse gran parte de la Tierra, el agua se reduce, baja el nivel del mar, y entonces todas estas islas que ustedes ven aquí, al no tener agua, se hace un solo puente, la gente podía cruzar caminando. Ahora, aquí les hago una diferenciación. Hasta aquí a Nueva Guinea y hacia África, hacia Australia, perdón, me habla de que son hace 60,000 a 50,000 años. Pero si ustedes se fijan hacia este punto, me dice hace 3,000, 2,000 años, hace 1,500 años. Aquí estamos hablando de lo que es aproximadamente las islas, ay Dios, se me va el nombre de estas islas, Redención, Asunción, hay unas islas aquí, ya se las voy a poner en el mapa. Y si ustedes se fijan, por el lado, volviendo de los que salen de África, suben por China, suben por Rusia, 35,000, 25,000 años, y luego hace unos 10,000 o 12,000 años, cruzan por América, lo que es el estrecho de Bering, llegan a América, y si ustedes se fijan, los que llegaron a América por el estrecho de Bering, aquí arriba, llegaron hace 12,000 a 10,000 años. Aquí, fíjense la de esta flecha. Mientras que los que vinieron por mar, vinieron hace unos 3,000 a 2,000 años. Entonces, aquí hay una referencia. ¿A quiénes vieron a Moana? ¿La película? No, definitivamente no la han visto. Resulta que los que vienen aquí hacia estas islas son los samoanos, que son los pueblos que se habían quedado aquí alrededor de Nueva Guinea, en esta zona de Australia, Nueva Zelanda, que cuando la era del hielo se acaba y vuelve a subir el nivel del mar, quedan en islas, y estos tipos se hacen muy buenos navegantes, y como navegantes empiezan a viajar de isla en isla, pero ya en barco. Y entonces ya ellos, ya más reciente, llegan a lo que se llama Isla de Pascua, llegan a lo que son estas islas, las Polinesias, Polinesia Francesa, las Islas Marshall, y así es también como llegan hacia Hawái. Entonces, de esta línea de tiempo, volvemos al mapa para que podamos identificar esa evolución del ser humano.
Entonces, no sé, dudas, consultas. Hablen ahora, por favor, o callen para siempre, dicen. Sí les he contado que todo esto se toma para examen, ¿verdad? Hola. Hay que copiar todo eso. De todo eso, y como a ustedes no les gusta apuntar, pues me preocupo yo en ese tema porque deberían de hacer apuntes y preguntas y consultas y decir, profe, ¿y cómo hacían para viajar tan lejos? Profe, ¿y no se cansaban esos pobrecitos de llegar de un lugar a otro? Pero no preguntan. Bien, volvemos al mapa y hablábamos, ojo, tengan bien presente las rutas, ¿verdad? Las rutas que teníamos, salieron de África, dijimos, subían por el Nilo, se vinieron otros alrededor de la costa. Muchas de las tribus siempre han preferido viajar cerca de las costas porque cerca de las costas hay pescados y porque todos los ríos terminan en las costas. Cruzaron por Medio Oriente y hay unos grupos que se vienen hacia Europa, hay otros que agarraron hacia Rusia, hacia las estepas, y hablábamos de un grupo que se vino aquí siguiendo la línea costera hacia la India, luego suben por China y luego dijimos que habían subido hacia el estrecho de Bering. ¿Sí se acuerdan? Lo siento que andan medio adormitados hoy o medio lentos. Cruzan el estrecho de Bering, No entendió eso. que aquí se hace hielo todavía, pero que al haber la era de hielo, todo esto estaba congelado, no estaba todo este mar, era hielo, y la gente caminaba encima del hielo, llegaron a América, pasaron aquí por Honduras, siguieron caminando, porque no volaban, sino que iban caminando, llegaron a Sudamérica, y así es como tenemos también indígenas en Sudamérica, pero el origen del ser humano viene de África. Y hablábamos de los que llegaron a la zona de Nueva Guinea, que es esto acá, y después empiezan a explorar todo este montón de islitas que tenemos acá. Aquí tenemos Hawái y por acá tenemos la isla de Pascua. Si no me equivoco, viene siendo por esta aquí más o menos. Entonces, consultas. Consultas, jóvenes, preguntas. No hay preguntas, podemos dejar ese tema ya ahí sobre el ser humano y cómo evoluciona. Bien, entonces, siguiente pregunta para la guía, por favor. Jóvenes, Díctela. cheque. ¿Por qué es importante el uso del ADN mitocondrial? ¿Por qué es importante el uso del ADN mitocondrial? Mito. Condrial. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias físicas existían entre los grupos de seres humanos primitivos? ¿Qué diferencia física? Grupos. Existían entre los grupos de seres humanos primitivos.
Humanos, profe. Primitivos. Bien, entonces estas preguntas están resueltas para el jueves en el cuaderno. Se nos cierra sesión en 8 minutos, así que ahorita les vuelvo a mandar el mismo enlace para que cerremos tema. ¿Les parece? Está bueno, Cheque. está bueno, profe. Entonces, mismo enlace, entren en 2 minutitos.